Hola, buenas noches. Qué gusto que estén aquí. Estamos en otro jueves de gestión cultural. Nosotros somos Astrolabios, somos una colectiva interdisciplinaria en gestión cultural que desde 2022 estamos juntos para acompañarnos, compartir experiencias y construir conocimiento. Hoy tenemos el gusto de estar con Fernando Vicario. Fernando, qué gusto, buenas noches. Hola, un gusto para mí, muy buenas noches, muy buenas noches. Qué felicidad tenerte en Astrolabio. Les cuento brevemente, Fernando nació en Madrid, pero me acaba de decir que prefiere decir que es colombo-español a decir que es hispano-colombiano. Así que Colombia, Así Colombia. Tiene 2 licenciaturas, una en Ciencias de la Información, otra en Periodismo y un magíster en Estudios o en Altos Estudios Iberoamericanos. Altos estudios iberoamericanos en ciencias políticas. Son como las 3 cosas que trabajé. Muy interesante. Y ha sido funcionario de muchísimas entidades de cooperación internacional, el Convenio Andrés Bello, la Agencia Española de Cooperación Internacional, la Organización de Estados Iberoamericanos, el Banco Mundial, ¿no? UNESCO también. Y pues encantados de tenerte, platicar aquí de temas de cooperación y platicar de gestión cultural. Muchas gracias. Muchas gracias de verdad por esta invitación, Liliana. Para mí es un honor. He visto y escuchado los otros programas de Astrolabios y aunque Liliana dice que no, que vamos a hablar de cosas nuevas, me tiene muy acomplejado porque se han dicho cosas maravillosas en este programa y espero que hoy me salga alguna idea buena. Siempre te salen buenas ideas. Desde que te conozco te salen buenas ideas, así que no nos preocupemos por eso. Pero empecemos un poco, bueno, ya hablamos de tus estudios, pero este interés por la cultura, ¿cómo empieza a surgir? ¿De dónde viene? Pues la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad, de un gran fracaso. Viene de un grandísimo fracaso porque yo estudié cine. Yo lo que quería estudiar y lo que quería ser en la vida era cineasta. Y bueno, pues estudié cine, la Facultad de Ciencias de la Información, que era el remedio que el franquismo puso para evitar que los cineastas estudiaran cine. Porque la Escuela Oficial de Cinematografía, según el franquismo, yo soy lo suficientemente viejo como para haber tenido que empezar mis estudios universitarios en la época de Franco. Franco estaba vivo cuando yo entré en la universidad. Pues según el franquismo, los estudios de la EOC, la Escuela Oficial de Cinematografía, era un nido de rojos. Era donde iban a estudiar todos los izquierdosos y donde iba a estudiar. Y entonces la cerraron y lo transformaron en la Facultad de Ciencias de la Información, rama de imagen. Entonces le quitaron toda la personalidad a lo que eran los estudios de cine. Tan es así, Liliana, que la primera cámara yo la vi en tercero de carrera con un japonés que llegó a hacer las prácticas y dijo: esto es una cámara. Y entonces dijimos: gracias, japonés, gracias por la ayuda que nos has dado en nuestra Cámara. Pero bueno, entonces la cámara, pues como la cámara Harris no tenía nada que ver, era una cámara de cine. Entonces nosotros no pudimos hacer cine y aquello fue un fracaso. Abrimos una productora con unos amigos, una productora de video, porque el video acababa de empezar, acababa de entrar. Todavía el video de pulgada, de 2 pulgadas, de 3 cuartos, donde ir a rodar significaba llevar aquellos magnetoscopios inmensos. Bueno, total, que por ahorrar el cuento, el cine para mí se convirtió en algo que realmente era toda una asignatura pendiente y empecé a ver qué era lo que había detrás de la imagen, qué era lo que había detrás de la imagen y cómo la gente se apasionaba por lo que había detrás de la imagen. Y en eso me empezó a llamar la atención lo que había detrás de los cuadros, detrás de la fotografía, detrás de la danza, detrás de la música, porque en el fondo eran imágenes sonoras, eran imágenes plásticas. El mundo de la imagen se convirtió en un referente muy grande, tan es así que intenté hacer una tesis doctoral que nunca terminé sobre la relación que existía entre la construcción visual y la construcción literaria, cómo las imágenes y la literatura construían un mundo icónico en la gente que era fundamental comprender.
Entonces yo me acerqué a la cultura por eso y una vez que estaba ahí estudié ciencias políticas y este estudio de altos estudios iberoamericanos dije si realmente nos llamamos Iberoaméricas porque algo tenemos en común y eso son los gobiernos los que tienen que entender qué es lo que quieren que tengamos en común porque de alguna forma son los gobiernos los que dicen quiero que esto esté en común o no quiero que esto esté en común. Y entonces empecé a estudiar ciencias políticas y me di cuenta que la política es una construcción icónica de lo que es la representación de la sociedad que queremos tener. Y entonces estudié comunicación después porque dije, bueno, ya tengo los estudios visuales, ya tengo los estudios políticos, ¿y esto cómo se cuenta? Y la mezcla de los tres espacios me llevó a algo que creo que es lo mejor que he hecho en mi vida profesional, que es la búsqueda de canales de cooperación. Y aprendí que ahí había que cambiar una preposición y no se coopera para, con. Entonces, el cambio de la preposición para mí fue fundamental. Tienes que cooperar con la política, con la imagen, con la comunicación, con la gente, con los gobiernos, o sea, tiene que ser un proyecto con, no para. Incluyente. Claro, cuando se diseñan proyectos de cooperación para, normalmente no funciona. ¿Y este tema de para el desarrollo? Mira, muy buena idea, es muy buena esa pregunta, muy buena, porque esto es cultura para el desarrollo y este trabajo para es un trabajo que en principio se diseña en despachos, se planifica en despachos y cuando hicimos la estrategia de cultura y desarrollo la diseñamos desde despachos, pero se aplica con la gente y se evalúa con los resultados. Entonces, el diseño para el desarrollo, ¿por qué es para el desarrollo? Y me alegro mucho de esta pregunta. Porque tú tienes que justificarle a la gente que va a poner el dinero que la cultura es tan importante, tan absolutamente vital para el desarrollo como lo es la canalización de desagües, como lo es la construcción de innovación laboral, como es la salud o la educación. Porque lo diseñas para un proyecto que tienes que es el desarrollo. ¿Qué significa desarrollarnos? Y ahí yo creo que tenemos que retomar a nuestro queridísimo Amartya Sen para la construcción de capacidades. Pero una vez que lo has diseñado, tienes que saber si funciona con las comunidades para las que lo has diseñado. Entonces, las políticas se diseñan para y se coopera con para saber si realmente funciona. Y en este tema de los argumentos que se le daban a los estados para entregar recursos a este desarrollo cultural, ¿cuáles son, mencionemos 2, 3 que sean muy importantes que a veces se nos pasa, ¿no? Porque es que todos estamos en territorio, en lo local, en un mundo que ahora está muy polarizado y en unas dinámicas complejas. Yo creo que volver a hablar de cooperación es muy importante. Es muy, muy, muy importante, es muy necesario, es realmente vital que la gente joven entienda, y la gente joven lo ha entendido muy bien, porque en las redes se está cooperando, están trabajando en conjunto. Han salido unas nuevas plataformas de coworking, de crowdfunding, han salido unos nuevos modos de trabajo cooperativo, porque la gente joven sabe que quiere más de lo que le ofrece su localidad, su territorio, y como tú sabes mucho mejor que yo, y las fronteras ya no existen porque la virtualidad ha creado los nuevos territorios digitales y ahí la gente coopera. Pero hasta llegar ahí sí hay una serie de organismos y una serie de entidades internacionales que yo creo que merece la pena que hablemos de ellas. En México, por ejemplo, realmente Conaculta fue una entidad que desarrolló muchísimo la cultura al interior de México, pero han sido los diplomáticos mexicanos los que han trabajado por muchas de las leyes que hoy día tenemos que agradecer. Por ejemplo, la ley de la excepcionalidad cultural francesa la convirtieron en la ley para la preservación de las manifestaciones de la diversidad en UNESCO,
a partir del relato de la diplomacia mexicana, que en esos momentos estaba al frente de que la ley se pudiera votar positivamente y fuera un proyecto de ley mundial, pero que al mismo tiempo cada país se comprometiera a defender la diversidad interna de cada país y a defender la diversidad global de las diferencias mundiales. Y fue un embajador mexicano quien consiguió que la aprobación de aquella ley se hiciera prácticamente en total mayoría en UNESCO. Solo 2 países votaron en contra, Estados Unidos e Israel. El resto de los miembros de UNESCO en aquel momento votaron afirmativamente porque el trabajo de la diplomacia mexicana fue impresionante. Fue también el trabajo de la diplomacia colombiana la que consiguió que se incorporara la mirada de los pueblos indígenas en lo que significa la construcción de un Estado a partir de la Constitución de 1991. Sí. Y fue la Constitución de 1991 la que nos enseñó a todos los latinoamericanos, y si incluimos a España y a Portugal, a todos los iberoamericanos, lo que significa el concepto de derecho a la cultura y los derechos culturales. Y eso no es algo que se consiga en un país. Estos son avances que se consiguen de forma colectiva, como hemos conseguido de forma colectiva que se evite el tráfico de bienes patrimoniales. Y hemos conseguido que haya la usurpación que había, porque cada uno que se ponía es que iba a acabar y encontraba algo, ¡pum!, se lo iba y se lo vendía al vecino. Entonces fue la ayuda internacional la que consiguió que eso se evitara. Está siendo la ayuda internacional la que está consiguiendo que respetemos los derechos de autor. En este momento tan trágico para los derechos de autor en los que la inteligencia artificial pilla de donde puede y no cuenta de dónde ha pillado, sino que agarra el texto de Liliana López y dice, ay, a mí me gusta lo que pone y no le dice que el texto era de Liliana López. Entonces, está siendo la cooperación internacional la que se está poniendo seria en esto de decir, bueno, aquí hay que mirar a ver cómo cooperamos entre los países para respetar derechos de autor, para respetar que no haya piratería en bienes patrimoniales, para que se cumplan los derechos culturales, para que haya una ley de diversidad. Podría estar toda la tarde hablando de todo lo que ha conseguido la cooperación. Pero me gustaría hablarte más de lo que le queda por conseguir. Eso estaría muy interesante, sí, me encanta. Hay muchos pasos que tenemos que dar y en estos momentos, mira, hay organismos como, te voy a mencionar algunos, ¿no? Uno en el que yo sigo colaborando y sigo trabajando y al que quiero con mucho cariño, que es la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI. La OEI ha construido realmente unos procesos de formación en gestión cultural que son muy importantes. Entonces, este es un punto en el que yo creo que nosotros debemos seguir trabajando. Cómo construir nuevos procesos de formación. Cuando llega un TLC, cuando llega un acuerdo de libre comercio entre 2 países, todo el mundo sabe cómo hablar del trigo, todo el mundo sabe cómo hablar de las flores, todo el mundo sabe cómo hablar de muchas cosas, pero nadie sabe hablar de los bienes intangibles culturales, ondas electromagnéticas. Pues no tenemos a nadie que vaya a un acuerdo de comercio defendiendo por qué México tiene el mismo derecho que Estados Unidos a tener plataformas. ¿Qué es lo que sucede? Que como no sabemos cómo se negocia eso, pues resulta que tú prendes el televisor y prácticamente el 80% de las series internacionales que llegan son norteamericanas, porque lo han defendido muy bien. Y entonces yo creo que la cooperación nos enseña una cosa. No se trata de pelear contra, o sea, no tenemos que ir contra Estados Unidos, ni tenemos que ir contra España, que hace lo mismo en libros que hace Estados Unidos en lo audiovisual. Las editoriales españolas nos inundan de libros españoles. No tenemos que ir contra, tenemos que ir a favor. Y entonces la cooperación nos tiene que enseñar a construir a favor de lo que es Latinoamérica, una plataforma latinoamericana de música. Mucha ley. Tenemos la cumbia, el tango, la salsa, tenemos el merengue, tenemos de todo y resulta que todo está en plataformas gringas.
en plataformas que no son nuestras. Sí. Tenemos un montón de productos audiovisuales. Yo he estado en un festival de documental ahora, Festival de Documental Colombiano, con unas locuras de gente contando cosas maravillosas. Yo decía, ¿y eso dónde lo puedo ver? Porque no tenemos plataformas. Es el tema del espacio cultural iberoamericano. Ese es el tema del espacio cultural iberoamericano, que se ha construido a partir de una serie de proyectos, como son los proyectos Ibermedia, Iberescena, Ibercocinas, todos los Iberarchivos, Iberbibliotecas. Creo que son 10 o 12 programas iberoamericanos. Ibercultura Viva. Iberculturas vivas que están... Y todos están encerraditos en su Ministerio de Cultura y no salimos de ahí porque otra cosa en la que tendríamos que trabajar, la cooperación bien entendida empieza por uno mismo. Es decir, nuestros ministerios de cultura tendrían que aprender a hablar con medio ambiente, tendrían que aprender a hablar con salud, tendrían que aprender a hablar con educación. ¿Cómo es posible, Liliana, que ningún país en estos momentos tenga una asignatura que se llame, una asignatura oficial en las reformas educativas, que se llame para aprender a ver pantallas? Y sigamos todavía convenciendo a los niños que se trabaja con libros. Los niños ven un libro y salen corriendo. ¿Cómo hacerlo? Eso es lo que hay. En cambio, les pones una pantalla, les pones esto y se quedan. ¿Por qué no entendemos que la sociedad evoluciona tan rápidamente, que tenemos que ir aprendiendo a cooperar con quienes están haciendo que eso funcione? Ministerio de Cultura no negocia con los TIC, con los ministerios de tecnologías, de la comunicación, no negocian. El Ministerio de Cultura no negocia con salud. Oye, ¿y los problemas que estamos teniendo de salud mental en los muchachos? Porque solo ven plataformas y solo ven pantallas. Claro. Cultura, salud, tienen que ir de la mano. Claro. Porque la salud mental está en peligro. O si no, que me miren a mí, mira cómo estoy ya. Como la salud mental está en peligro. Entonces, yo creo que la primera cooperación es una cooperación al interior de los países para buscar refuerzo con los otros países. Luego tenemos de los programas, habíamos hablado de la Organización de Estados Iberoamericanos en formación. Sí. Muy bien. Tenemos a la Secretaría General Iberoamericana, que es la que se encarga de las cumbres de presidentes y la que pone en las cumbres de presidentes la palabra cultura y la que tiene el espacio cultural iberoamericano y tiene los programas Iber. Pero no negocia luego esas relaciones en las cumbres, y si tú te lees las conclusiones de las cumbres, la palabra cultura sale siempre relacionada prácticamente como a las artes. Sí. Y nuestro querido amigo Teixeira Coelho en Brasil, que falleció lamentablemente, nos enseñó que cultura no es solo arte, cultura es mucho más que artes. Entonces, que tenemos que aprender que cultura es aprender, como diría Jesús Martín Barbero, también lamentablemente fallecido, es aprender a estar juntos de la mejor manera posible. Y eso es cooperar socialmente. Pues ahí tenemos a la OI y a la SEGIP, que son dos organismos importantes. Y en una cosa en la que yo creo que hemos avanzado mucho es que se nos han unido de forma entusiasta dos organismos bancarios. El Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, que tiene unos proyectos culturales realmente interesantes, importantes y que conviene que miremos con atención, y la Corporación Andina de Fomento, la CAF, que también ha trabajado con muy buen criterio en procesos y proyectos culturales. Tenemos un organismo al que yo le tengo un especial cariño, que es el Convenio Andrés Bello, que en estos momentos tiene su sede en Panamá y acaba de nombrar una nueva secretaria ejecutiva, que es una embajadora peruana, y están tratando de volver a repotenciar aquellos proyectos que teníamos en su momento de economía y cultura, las miradas culturales sobre el desarrollo, sobre el crecimiento. Y luego tenemos ya estos organismos como la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual,
y sobre todos ellos, quien nos ayuda a sentar un poco lo que es cátedra, lo que da las grandes líneas, está UNESCO. UNESCO ha sido quien nos ha construido desde hace mucho tiempo las definiciones de lo que es cultura, de lo que es cooperación, de lo que son políticas culturales. Esto que tú has hablado con tanta lucidez con gente como Eduardo Nibón, como Ramiro Noriega, como José Antonio MacGregor, como esta gente que has tenido en tus programas de Astrolabio, todo esto ha ido surgiendo de esos debates que UNESCO ha puesto encima de la mesa y que ha socializado con todos los países. Muy bien. Y si pensáramos en una experiencia muy significativa de todo este universo que has tenido el gusto y nosotros el honor de compartir a través de ti, ¿cuál nos contarías? Pues mira, voy a empezar por la primera. Qué bueno, si la primera siempre es mejor. La primera es la mejor y aquella fue la que me enseñó además cuál era la importancia de la cooperación cultural. Yo llegué a América hace ya muchos años, como decía mi hijo, cuando el arco iris era en blanco y negro. Entonces, imagínate si hace años que el arco iris era en blanco y negro, y tuve la suerte de llegar por un país maravilloso que es Bolivia. Entonces, a mí recién acababa de ganar el Partido Socialista Obrero Español las elecciones en el año 82. En octubre del 82 gana en España Felipe González, y más o menos en el 83, 84 se plantean muy seriamente que hay que cambiar completamente lo que significaba la imagen de España en América Latina. Había que abandonar esa imagen imperial, esa imagen, etcétera, etcétera, y había que dar una imagen más horizontal, más coloquial, más de países hermanos, que de que nadie estaba en diferentes espacios. Y a mí me montaron en un avión porque, bueno, pues yo empecé a trabajar con la gente del PSOE en temas de cooperación internacional, y me gustaba mucho América Latina, no había venido nunca para acá, nunca había venido para acá, y monté en un avión con un montón de donaciones que habían hecho, entre las cuales había un paquete grande de material sanitario, pues tazas de váter, lavamanos, etcétera, etcétera, que la casa que fabricaba eso en España donaba para que viniera. Y un avión del ejército, un avión grande de la cooperación española, nos trajo casi como lechero, dando muchos saltitos, Canarias, tal, no sé qué, hasta que llegamos a Bolivia, pues después de muchas horas de vuelo. Y cuando nos bajamos en Bolivia, el embajador nos recibió muy amable, muy atento, y nos dijo: ¿y esto para dónde va? No sé. ¿No sabe usted para dónde va esto en Bolivia? Nosotros no tenemos ni idea. Total, por abreviarte el cuento, resulta que empezamos a viajar por Bolivia y llegamos a un sitio espectacular, que es el lago Titicaca. Divino. El lago Titicaca es espectacular. Y, bendición del cielo, el lago Titicaca tenía un montón de chozas y cabañas en la parte boliviana donde no había material sanitario. Y dijimos: ahí lo vamos a instalar. Por suerte para los bolivianos y para las bolivianas, llovió, cosa que pasaba pocas veces allá, y llovió. Y entonces dijimos: bueno, pues vamos a bajar desde el lago Titicaca a La Paz, vamos a ir a La Paz, vamos a traer al embajador que vea dónde hemos pensado que puede ser un buen sitio, pero no hablamos con nadie, ¿eh? Nosotros llegamos y, sin encomendarnos ni a Dios ni a la Virgen, ¡pumba!, dijimos: aquí, ahí lo vamos a hacer. Éramos muy jovencitos, como se puede deducir, entonces... Sí, aquí lo dejamos, digamos. Yo no nací así calvo ni nada, yo en el 84 tenía pelo y todo, y entonces llegamos para allá, y cuando íbamos a traer al embajador, por suerte siguieron las lluvias. Y cuando ya llegamos de nuevo al lago Titicaca, habían desguazado, pero roto literalmente con martillo, todas las tazas de váter y todos los lavamanos, y esa cerámica la habían pegado en la fachada de las casas. 3.800 metros de altura, imagínate cómo refulgía aquello. Y en ese momento, el que fungía de alcalde de la comunidad, hablamos con él. Fíjate cómo soy de ególatra, que se me ocurrió solamente una pregunta, que es: ¿por qué me han hecho esto? ¿Por qué rompieron todo?
no hubiera fabricado las tazas de váter y estas cosas, ¿no? Y entonces este hombre me dio una lección que no he olvidado en mi vida. Me dijo, mira, 3 grandes razones. La primera, nosotros estamos a 3.800 metros de altura con unas condiciones biológicas, ambientales muy especiales, y si nosotros hacemos aquí vertidos de aguas negras, la tierra se nos va a venir en cuanto hagamos las primeras excavaciones para colocarla. La segunda, nosotros, y este hombre había estudiado en Zaragoza, en España, sociología, y era doctor en ciencias de sociología por la Universidad de Zaragoza en España. Dice, la segunda, imagínate que yo te digo que pongamos el vertido de aguas negras en la Catedral del Pilar, en Zaragoza. Dice, pues para nosotros el lago es sagrado. Claro. No podemos hacer un vertido de aguas negras en un lago sagrado. Y tercero, nosotros llevamos 800 años viviendo acá y cuando tenemos necesidades fisiológicas agarramos nuestro bastón de pensar, que era un bastón con una especie de azada en la parte de arriba, y nos retiramos. Y cuando la gente nos ve con el bastón de pensar sabe que no nos tiene que hablar, que nos vamos, hay que dejar solos. Entonces, me parecieron 3 razones de tanto peso, y añadió para terminar, cualquier intervención de cualquier tipo que se haga en cualquier comunidad supone siempre una transformación cultural en esa comunidad. Entonces, por eso hay que entender que la cooperación tiene que empezar por ser una cooperación cultural. Hay que entender con quién vamos a trabajar, qué costumbres hay. Porque otro caso que me gustaría contarte es el de las mujeres salasacas en Ecuador. Cuenta. Ellas daban a luz con las piernas abiertas. De cuclillas. Y en cuclillas. Y entonces, al lado de unos árboles que no recuerdo el nombre, pero que producían unas hojas como las de los álamos, unas hojas filudas, que cuando se secaban eran muy finitas y cortaban muy bien. Y entonces, cuando el bebé caía, cortaban el cordón umbilical con esas hojas. Una ginecóloga española que todavía sigue en activo y es maravillosa, Nines, dijo, bueno, por lo menos intentemos enseñarles el uso del bisturí, para que por ese cordón umbilical no entren los 10 millones de bichos que entran tanto en la madre como en la criatura, como en el niño. Y hablamos con la presidenta, directora, no me acuerdo qué cargo tenía, del colectivo de mujeres indígenas salasacas. Y en la comunidad, en la región de Imbabura, en Ecuador, todo esto, ¿no? Esto te estoy hablando del año 85, 86. Y entonces esta mujer dijo otra frase maravillosa. Dijo, muy bien, ustedes nos enseñan a dar a luz niños que van a venir con mucha salud. Luego, ¿quién los mantiene? Porque nosotros lo que hacemos es enseñar a la naturaleza a que nos enseñe lo que hemos traído. Y entonces es la naturaleza la que nos dota. Claro. Entonces ahí está la cultura, porque este argumento también puede ser un argumento nazi, que sobrevivan los más fuertes. Pero entonces ahí está el papel de la cultura, que tiene que ser un papel de larga data. No puede ser de una acción y me voy, sino que tenemos que entender que si la cooperación es cultural, tiene que ser de convivencia y de sostenibilidad. Porque si no, no transformamos nada, no cambiamos nada. Entonces, yo creo que con esas 2 experiencias te cuento un poco lo que yo aprendía al principio de por qué la cooperación cultural es como la base del resto de las cooperaciones, del resto de los procesos de trabajo en conjunto. Claro, son muy significativas, aprender a escuchar las razones del otro, reconocer. ¿Y qué hiciste con los que te donaron los sanitarios y terminaron convertidos en fachadas? Les expliqué, mira, qué buena estás hoy con tus preguntas. Les expliqué el proceso cuando volví a España. Tuve la suerte de que el embajador que me tocó entonces en Bolivia, que era una maravilla de ser humano, me acompañara, porque yo le dije, embajador, como llego yo ahora a estos fabricantes y les digo que está todo roto en fachadas, ahí puesto, y que es un mosaico perfecto que no sirve para el uso para el cual se había destinado. Entonces dice, vamos con ellos y les contamos exactamente lo que ha sucedido. Y les contamos exactamente lo que había sucedido y esta empresa española sigue colaborando
con la generación de canales de viaducto, limpieza y medidas higiénicas en muchas ciudades de Bolivia y sigue trabajando en procesos de colaboración con canalización y acueductos en empresas de Bolivia. Entonces, establecieron un proceso de aprendizaje conjunto tan interesante que 40 años más tarde, estamos hablando del 85 hasta el 2025, 40 años más tarde sigue dando sus frutos, porque aprendieron, como tú muy bien decías, a escucharse. Muy interesante. Me gusta esa idea. Y claro, yo hubiera hecho una defensa de fachadas Gaudí en el Titicaca. Una cosa así, loca. ¿Qué te iba a decir yo? Son tiempos muy convulsos, ¿no? Tenemos Los Ángeles incendiados, que es la segunda ciudad con más mexicanos después de Ciudad de México. Tenemos una Colombia con un atentado que no se vivía desde las épocas de antes de la Constitución del 91, que ya mencionaste. Tenemos un Naranja del Norte tratándonos como patio trasero y tratando de desestabilizar todo el sur global que no esté de acuerdo con el hombre blanco supremacista, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, y lo mencionabas y lo has ido mencionando a lo largo de la plática, pues la cooperación se vuelve una prioridad, ¿no? Hablábamos de los jóvenes, hablábamos de esas formas de cooperación que van surgiendo en las plataformas, pero también tenemos muchos desconectados, lo sabemos, es el sur global. También tenemos formas de colaboración que se han corporativizado, tanto dentro del gobierno como o dentro de los gobiernos y las instituciones correspondientes, como en algunos de los sectores propiamente sociales. ¿Qué podríamos pensar con todo lo que has visto, tu sabiduría y tu mirada, de cómo ir construyendo una cooperación más asertiva o asertiva, no más, en tiempos tan convulsos? Pues la verdad es que comparto contigo que estos tiempos no estábamos preparados para ellos y entonces las respuestas que podamos dar a esto son puras hipótesis, pero yo tengo una, pues eso, sabes que cuando se hace una tesis doctoral, de lo primero que se parte es de una hipótesis. Entonces yo parto de una hipótesis. Yo creo que hemos dejado de escucharnos para empezar única y exclusivamente a mirarnos. Entonces, si nosotros no aprendemos a utilizar todos los sentidos y triunfa un solo sentido sobre los demás, pues ese sentido impone sus normas. Y el sentido de la vista es un sentido realmente autocrático. Lo que ve es lo que ve y no hay otra cosa. Entonces, yo veo una pantalla y no hay más. El sentido del oído, el sentido del tacto y el sentido del olfato y el del gusto son sentidos que necesitan más papilas y necesitan más interconexiones, pero sobre todo el sentido del oído, la escucha, es la que nos permite completar eso que estamos viendo y cuando lo tocamos sabemos que eso que estamos viendo tiene también una corporeidad. Y a los jóvenes no les estamos dejando ni tocar, ni les estamos escuchando, ni los estamos tocando. Y les estamos poniendo un mundo horrible por delante. O sea, no tienen vivienda, no pueden alquilar casas, no pueden comprar casas. Viven en unas megaciudades donde es imposible moverse. El otro día me dijeron una frase de Bogotá que me llamó mucho la atención, que es muy cómica, pero es muy dramática al mismo tiempo. Bogotá queda a 3 horas de Bogotá. Y es verdad. Cualquier gestión que tú hagas en Bogotá te dura 3 horas. Y no estamos oliendo, o sea, no estamos percibiendo esas tonalidades que hay en el olfato, que son matices, por los que tú llegas a los sitios y sabes si esto huele bien, huele a podrido, a qué huele, y no estamos realmente dándoles ningún tipo de construcción emocional para que planeen un futuro en el que los sentidos, los sentimientos y las sensaciones tengan cabida. Y por eso están optando por la ultraderecha y por la violencia. Están optando directamente por el golpe y por la guerra. Y por... Hay otra cosa, Liliana, que también
tenemos que pensar. El ser humano es el único ser vivo sobre la faz de la Tierra, el único ser vivo sobre la faz de la Tierra que no tiene depredador conocido. Somos nuestro propio depredador. Y entonces yo creo que la naturaleza está tan harta de nosotros que ha dicho, venga, comeros entre vosotros, liquidaros entre vosotros, porque no nos soporta más. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es escuchar nuestro entorno, escuchar que la naturaleza está tremendamente cabreada con nosotros. No nos aguanta más. O sea, desde que existe el ser humano en la Tierra, hemos hecho desaparecer tal cantidad de especies vivas que no se pueden comparar con los 4.300 millones de años que había antes de que apareciéramos nosotros. Ni el meteorito que acabó con los dinosaurios acabó con tantas especies vivas como nosotros. De verdad, es en serio. Sí, no, es cierto. El antropoceno. O sea, somos el peor meteorito que le ha caído al planeta. Y entonces la naturaleza está intentando acabar con nosotros, por una parte. ¿Y qué ha hecho? Convencernos a nosotros de que tenemos que acabar con nosotros mismos. Eso no hemos negociado con el contexto, no hemos dialogado. No sabemos vivir con el contexto. Tú dime a mí si los jóvenes hoy saben plantar papas. No tienen ni idea. No, a nosotros saben que hay un supermercado. No tienen ni idea de cómo se dialoga con la naturaleza. Todos son muy ecologistas, pero nadie sabe lo que significa cuidar la tierra. Eso por una parte. Por otra, no estamos escuchando a la gente joven. Solamente les estamos diciendo, mira, no vas a tener un trabajo para toda la vida. Mira, no vas a tener pensiones. Mira, a tus niños la educación le va a costar un montón, porque nos estamos cargando lo público en función de lo privado. Y entonces lo público, lo que era construcción colectiva ya no existe y ahora mandan los Elon Musk estos del mundo, que son terroríficamente terribles, pero ellos son los que mandan. Y entonces tú ahora mismo, Liliana, te pones a estudiar medicina. Te pasas 25 años de tu vida para ser una oncóloga de maravilla. Curas un montón de gente con cáncer. Trabajas con 25 horas al día y vas a cobrar como mucho $80.000 al año. Y llega un chiquilicuatro y le pega 4 patadas a un balón, mete 2 goles en un mundial y cobra $80.000 por minuto. Sí, claro, desigualdad es tremenda. Claro, la desesperación del joven es terrorífica. Y ¿para qué puñetas voy a estudiar? ¿Para qué puñetas voy a entender si al final este mundo está construido en base al dinero? Y Liliana, que se ha pasado 25 años estudiando oncología, va a cobrar lo mismo que yo metiendo un penalti en la final del Mundial por un penalti. O sea, entonces, todo eso lo tenemos que cambiar. ¿Y cómo se cambia todo eso? Solamente cooperando. Y no estamos cooperando con nadie. No hay alianzas público-privadas, no las hay. Lo privado va a su bola y lo público también. Y por suerte o por desgracia, los de cultura hemos entendido que nuestra función era servir como goznes, como engranajes, porque la cultura no es solamente la creación artística, es engrasar los modelos de convivencia. Pero no hemos entendido que un gestor cultural no sirve para hacer proyectos culturales. Para eso sirven los productores de cultura. Un gestor cultural sirve para diseñar procesos culturales. Y completamente de acuerdo. Muy bien. La gestión cultural tiene que ser la construcción de un proceso de transformación social. Si no, no es gestión cultural, es producción de proyectos. Claro, claro. Es que pues por eso creo que hoy, los jóvenes hoy es que están, o sea, esta señora Greta Thunberg, que la han detenido hoy en el barco en Palestina y que no la dejan entrar, tiene un discurso maravilloso, pero el discurso es llevar a la gente al campo, ponerla a plantar papas, a enseñarles a ordeñar vacas, a enseñarle a mirar flores, a estar en la naturaleza, a salir de las ciudades, a no vivir obsesionados con los celulares, con la tecnología, y que la tecnología nos puede ayudar, pero lo que nos hace humanos es el contexto de la naturaleza.
el tiempo de lo humano no es el tiempo de las máquinas, Liliana. Y nos han convencido que el tiempo de las máquinas era el tiempo del humano. Entonces, por eso, todo lo queremos efímero y obsolescente. Todo es rápido y obsoleto. Y ya quiero lo siguiente y ya quiero lo siguiente. La naturaleza se toma su tiempo para los árboles. Ahora que vivo en el campo y ahora que estoy aquí feliz como una perdiz, me doy cuenta de que lo que más me gusta es ver cómo crece mi ocobo, cómo crece mi aguacatero, que por cierto mi aguacatero crece excesivamente despacio porque llevo 8 años y no me ha dado un solo aguacate. A ver si ya de una vez se pone la pila. Alguna vez tengo un aguacate. Pero que venga la gente del pueblo y me diga, no, Fernando, tienes que aprender que esto se hace así, que esto se... Y tómate tu tiempo y sentarte a ver cómo los loros y las guacamayas van para allá por la mañana y vienen para acá por la tarde. Y entender por qué van para allá y por qué vienen para acá. Aprender a ver lo que es mi entorno, que no es esto. Este no es mi entorno. Los árboles, el aire, los peces, los pájaros, ese es mi entorno. Y no tenemos el tiempo de verlo. Y entonces o cooperamos con la naturaleza o la naturaleza va a acabar con nosotros. Qué interesante, Fernando. Me encanta este tema del tiempo de las máquinas y el tiempo del humano. Creo que ahí hay una clave muy, muy importante para esa bisagra que es el proceso, ¿no? Pues querido Fernando, agradecerte mucho. No sé si falta preguntarte algo que quieras agregar, algo que quieras colocar en la mesa antes de cerrar. Pues sí, me gustaría decirle a la gente que busque proyectos de cooperación. Entonces, siempre buscamos cooperación porque buscamos financiación. No, primero busquemos cooperación porque buscamos encontrar a gente nueva, ideas nuevas y procesos nuevos. Y luego le buscamos la financiación. Pero pongámonos en contacto con gente que tiene las mismas inquietudes que nosotros. Pongámonos a dialogar, hablemos. Primero hablemos y construyamos un proyecto y luego vendrá la financiación. No nos obsesionemos con la financiación, obsesionémonos con la transformación. Con eso me gustaría cerrar. Ay, Fernando, pues sí, con la transformación. Muchísimas gracias por esta deliciosa plática en nombre mío, en nombre de todos los astrolabios y las astrolabias. Y pues qué gusto seguirnos encontrando. De verdad, cuando quieras, para mí es un placer. Sabes que vivo fascinado con todo lo que haces, Liliana. Fascinado. Muchas gracias, querido Fernando. Buenas noches a todos. Nos vemos el próximo jueves en otro jueves de Gestión Cultural. Buenas noches.